de histología del tubo digestivo. Un repaso, porque a priori ustedes ya lo saben, y vamos a dar por hecho que lo saben, así que recomiendo repasarlo, y nos vamos a enfocar más en algo de histología aplicada. Ya vamos a ver algunos casos de patologías frecuentes y la histología, digamos, que podemos ver en comparación con lo normal. Así que recomiendo para la próxima semana, por último, recordarse las caras. El tubo digestivo tenía 4 caras en su pared, no tenían un nombre ni una composición. Por último, para que nos ubiquemos. De todas maneras, igual lo vamos a repasar, pero no nos vamos a dedicar a verlo así en profundidad. Así que recomiendo echarle un vistazo. Comencemos entonces con histología del páncreas. El páncreas es una glándula anficrina. Eso quiere decir que tiene un componente exocrino, que es el que participa, ¿no es cierto?, en los aspectos digestivos de la nutrición, ya que la parte exocrina del páncreas, que compone casi todo, digamos, la parte funcional del páncreas, 98% del parénquima o de la parte epitelial está dedicada a una función exocrina, es decir, producir una serie de enzimas digestivas, entre otros componentes que van a permitir digerir ciertos aspectos del alimento. Y una parte mínima, un 2% apenas de todo el parénquima epitelial glandular del páncreas, es de carácter endocrino. En general, el páncreas produce hormonas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con, en general o principalmente, el metabolismo de los carbohidratos, insulina, glucagón, etc. Entonces la idea es que veamos esos dos componentes del día de hoy con énfasis en la parte exocrina, porque es lo que más van a ver en el microscopio, y al final vamos a ver un poquito de esa parte endocrina. Ahora, aparte de lo epitelial, de lo parenquimatoso del páncreas, también hay un componente de tejido conectivo o estroga, que es el que va a formar en general la cápsula del páncreas y le va a dar cierta organización, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, en general, el páncreas es una glándula grande, de gran tamaño, y como otras glándulas que hemos visto que son de gran tamaño, como las glándulas salivales, tiene una organización relativamente similar. Nosotros vamos a tener en la periferia del páncreas una cápsula de tejido conectivo denso, y a partir de esa cápsula se van a desprender tabiques de tejido conectivo que van a dividir la glándula en lóbulos, muy similar a como ocurría en la glándula salival. Esto es bien reiterativo. Y dentro de cada uno de esos lóbulos, que están separados por esos tabiques, vamos a tener agrupaciones de adenómeros, y esos grupitos de adenómeros se denominaban lobulillos. Así la organización es muy similar a lo de glándula salival. Y obviamente cada lobulillo, cada conjunto de adenómeros va a producir, ¿no es cierto?, las secreciones pancreáticas, y a través de un sistema de conductos excretores, todas esas secreciones pancreáticas van a viajar hacia el duodeno. Entonces, en general, hay un sistema de conductos excretores que parte con los conductos intercalados, ¿sí?, exactamente los mismos conductos intercalados de las glándulas salivales mayores, que son conductos que tienen un epitelio simple cúbico y que son muy pequeños, más pequeños que los adenómeros que están presentes en el páncreas. Ahora, lo que sí no hay acá son conductos estriados. ¿Ya? Por lo tanto, desde los conductos intercalados nos vamos a pasar de inmediato a conductos lobulares. A ver. Acá. ¿Cuándo hablo de los conductos? Perdona, que no recuerde la organización. Más adelante. Bueno, veamos después los conductos entonces. Ya, lo importante es que hay un sistema ductal que es muy similar al de la glándula salival, con la única salvedad de que aquí no hay conducto estriado. Ya, por lo tanto, el resto es muy parecido, la organización, a la glándula que ya vimos. Y eso lo vamos a ir viendo en las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, páncreas. La parte superior de esta imagen la suelo ocupar para describir glándulas en general. Ya puede que la haya usado alguna vez en alguna otra clase. Y se observa en la periferia la cápsula de tejido conectivo y los múltiples tabiques que me están dividiendo al páncreas en diferentes lóbulos. Y luego, si lo veo de mayor tamaño, lo mismo, ahí tenemos diferentes tabiques de tejido conectivo separando diferentes lóbulos pancreáticos. Una visión más general, esto es con poquito aumento, se alcanza a ver la cápsula en la periferia. La idea es que nos vayamos metiendo ahora ¿no es cierto?, más en detalle. Hay algo de tejido adiposo, eso no es necesariamente regular en el páncreas, pero podrían encontrar algún adipocito unilocular por ahí. Y acá tenemos lo que nos interesa, que son los adenómeros. Entonces, cada una de estas agrupaciones de células epiteliales glandulares
algunas que están más definidas que las otras, a veces están tan juntas que cuesta distinguir los límites, pero se pueden delimitar algunos de ellos, serían los adenómeros. Ahora, las células de los adenómeros, que son estas células relativamente piramidales que están rodeando el lumen, y acá el lumen no se nota, se pone que acá en el centro hay un lumen, en el centro de cada adenómero, que muchas veces es tan chiquitito que no se alcanza a apreciar. Y esas células del adenómero es lo que nosotros vamos a llamar pancreatocito. ¿Ya? Pancreatocito. Entonces nosotros vamos a ver que en cada adenómero hay una serie de pancreatocitos, que son células que tienen forma, como pueden apreciar, relativamente piramidal o triangular, algo que en la histología, ¿no es cierto?, se puede o no apreciar. De pronto uno puede delimitar ahí, por ejemplo, un pancreatocito, ese sí tiene forma triangular, pero los que están en la vecindad muchas veces no se les logra ver bien los límites, ¿ya? Pero además van a poder pillar ahí algunos donde sí se pueda delimitar, donde sí podamos ver bien la forma del pancreatocito. Al pancreatocito también se le suele llamar célula acinal, ¿ya? Célula acinal pancreática, es lo mismo, ¿ya? En general es una célula que tiene un núcleo redondeado de posición basal y un citoplasma apical lleno de gránulos, ya debido a que esos gránulos celularmente corresponden a vesículas de secreción. Las vesículas de secreción que tienen los pancreatocitos son vesículas de proenzimas, es decir, enzimas que están en un estado inactivo y que normalmente se activan una vez que llegan a la mucosa del duodeno. Entonces hay una serie de proenzimas o enzimas inactivas en los gránulos del pancreatocito. Y esos gránulos le dan una tinción a la célula que es más bien basófila, o que tiende a ser basófila o relativamente morada, aunque eso depende también de la tinción. En general aquí de hecho se ven medias aciófilas, pero yo esperaría que los que tenemos en el laboratorio, en los páncreas, se vean más bien basófilos o más moraditos. Ahora, aparte de célula acinal, nosotros vamos a ver que en el centro del adenómero, justo donde está el lumen, va a haber un revestimiento epitelial que está como revistiendo el lumen internamente. Estas células que están acá en el fondo. A esas células se les llama centroacinares. Centroacinares, que están justo en el centro del adenómero o el acino, ya que es lo mismo que adenómero. Entonces estas células como que tapizan internamente la superficie del adenómero y el epitelio que forman estas células centroacinares se va a continuar con el epitelio que corresponde a los conductos secretores. No hay una continuidad. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿es posible que grabemos la clase? No. Entonces, luego de eso, vamos a ver que desde los adenómeros se desprenden los conductos intercalados. Y los conductos intercalados tienen epitelio simple cúbico, igual que los conductos intercalados de la glándula salival. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? No sé si se ve aquí alguna centroacinar. Le damos un vistazo. Una centroacinar uno lo ubicaría como un núcleo más pequeño en el centro del adenómero. Por ejemplo, acá, en el que estaba usando de ejemplo, no veo ningún núcleo de centroacinar. Acá en este tampoco. Tal vez no es la mejor foto para ver células centroacinares. Para eso puse otra después. Vamos hacia acá, sí. Ahí. Ahí tenemos un adenómero. Tenemos los pancreatocitos, cuyos núcleos redondos están en la periferia. Un citoplasma que se ve como granulado. Y en el centro del adenómero se ven algunos núcleos dispersos. Esos serían núcleos de células centroacinares. También tienen un aspecto un poquito más claro comparados con los núcleos de los pancreatocitos. Acá, por ejemplo, hay otro adenómero y en el centro, ahí tenemos una célula centroacinar. Aquí claramente se nota un poco mejor porque los adenómeros están más separados el uno del otro. En el preparado que mostraba adelante, que es este mismo de acá, los adenómeros están muy juntos. Entonces de repente puede costar visualizar bien alguna célula centroacinar. Pero ahí se nota mucho mejor. Ahora, luego de los conductos intercalados, se forman conductos lobulares. Los conductos lobulares, a diferencia de los intercalados, no están dentro de los lóbulos, porque los intercalados, si ustedes se acuerdan de la salival, siempre estaban entre medio de los adenómeros, estaban dentro del lóbulo del lobulillo. En cambio, los conductos lobulares ya los podemos identificar en algunos de los tabiques de tejido conectivo, que están entre los lóbulos. No tienen una ubicación intralobular, sino que están alrededor de esos lóbulos. Y esos conductos lobulares pueden tener epitelio simple cilíndrico, como sale ahí, aunque dependiendo del corte, a veces tiene aspecto de epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Eso también puede variar el aspecto del conducto lobular.
Y el conducto pancreático principal, que es el más grande, suele ser estratificado, cúbico o cilíndrico. Eso también puede ir variando dependiendo de qué tan cerca o qué tan alejado está del duodeno. Mientras más cerca del duodeno, el aspecto suele ser más estratificado, cilíndrico, el epitelio un poco más alto. Entonces ahí tenemos un adenómero pancreático, en toda la periferia célula acinaro o pancreatocito. Ahí se nota el citoplasma granulado. Y en la parte central, ahí tenemos células centroacinares. Y a partir de ahí se comienza a extender el conducto intercalado. Esto es páncreas. ¿Ya? Tal vez alguna vez la usé para mostrar el conducto intercalado en salival, qué sé yo, pero esto es páncreas. Ahora, los adenómeros pancreáticos son serosos. Entonces sirve como ejemplo igual para ilustrar los adenómeros serosos de repente de una salival. ¿Ya? Pero esta foto en particular es de páncreas. Y ahí tenemos, por ejemplo, se nota que hay harto tejido conectivo acá. Entonces estamos dentro de un tabique que está separando lóbulos. Y ahí tenemos en el centro un conducto lobular. Que ahí tiene aspecto simple cilíndrico en la mayor parte de su extensión, pero arriba, por ejemplo, abajo, se ve un poquito más pseudoestratificado. Tiene un aspecto distinto. ¿Ya? Entonces podemos ver que este conducto está bien separado de los lobulillos y de los adenómeros. Está dentro de este tramo de tejido conectivo que se encuentra separando esas estructuras. Y ya por acá, esto está con muy poco aumento. Ahí se puede ver algunos lóbulos en la periferia y se observa un centro de tejido conectivo bien extenso, donde justo al medio va pasando el conducto pancreático principal, que va recibiendo, ¿no es cierto?, las secreciones pancreáticas de algunos lóbulos. Acá se ve un conducto que viene llegando, debe ser un conducto lobular, y viene llegando a este conducto pancreático principal. Ahí viene recibiendo a otros conductos. Esa es la parte exocrina del páncreas, ¿ya? Porque también tiene una parte endocrina. Y la parte endocrina del páncreas hace un contraste importante con la parte exocrina. A la parte exocrina, los adenómeros de todos estos lóbulos se tiñen bastante, ya sea de forma basófila, como se notaba acá, o de una manera más acidófila, pero son estructuras que se tiñen harto. En cambio, la parte endocrina del páncreas tiene poca tinción. Entonces, en general, una vez que uno logra ubicarla, se suele identificar con facilidad. Fíjense que en toda la periferia, todo esto es páncreas exocrino, son los pancreatocitos formando adenómeros, y de pronto tenemos esta formación que tiene una coloración súper débil o súper pálida. Eso corresponde a un islote pancreático, también conocido como islote de Langerhans. Los islotes pancreáticos, como se puede ver en la esquina superior izquierda, corresponden a cordones de células epiteliales, y entre medio de esos cordones de células epiteliales hay capilares, y esos capilares son capilares de tipo fenestrado. Capilares de tipo fenestrado. Estos cordones de células epiteliales están formados por distintos tipos de células, que se denominan células alfa, que son las que producen glucagón, células beta, que son las que producen insulina, y ¿cuál viene? Alfa, beta, ¿cuál viene después de la abecedario griego? Gamma. Las células gamma, ¿cierto?, son las que producen somatostatina, ¿ya? Son las 3 hormonas que se producen principalmente en los islotes pancreáticos del páncreas, valga la redundancia, e histológicamente no hay ninguna manera de poder distinguir una de otra. Ya con la histología típica, todas las células del islote se ven igual. Habría que utilizar alguna técnica específica como inmunohistoquímica para poder distinguir una célula beta, una célula gamma, una célula alfa. ¿Ya? Por lo tanto, en la histología solamente vamos a poder reconocer la estructura general de un islote pancreático. Tanto aquí, y esto se acerca un poquito más a la realidad, porque acá se nota mucho, hace mucho contraste con la parte exocrina, y este contraste de acá igual es evidente, pero se acerca un poquito más a como uno lo suele ver en el microscopio. Entonces aquí tenemos un islote pancreático. ¿Sí? Ah, la delta, entonces no hay gamma. No hay gamma, entonces hay célula delta que son las que producen somatostatina. Se me ha olvidado que no era correlativo, se salta en una letra del abecedario griego. Ahora, eso de páncreas. El páncreas es súper fácil, ya en términos de identificar y de verlo, no es mayor complicación. El hígado tampoco, yo creo que lo más, entre comillas, difícil que vamos a ver hoy día es el vaso, que es lo último de la clase. El hígado es una glándula bien grandota, ¿cierto? Es una víscera maciza que está ubicada en el cuadrante superior derecho del abdomen.
Como es una glándula, su componente funcional o parenquimatoso es epitelio. Son básicamente muchas células epiteliales que están organizadas de una manera bien específica. Y la principal función del hígado tiene que ver con metabolizar todos los nutrientes que son absorbidos a nivel intestinal, además de metabolizar cualquier componente químico ingerido, fármaco, cualquier droga, etcétera, que sea ingerida vía digestiva, va a tener un paso por el hígado, donde va a ser metabolizado y por ende puede ser, digamos, desactivado. Se dice que, ¿no es cierto?, el hígado es como un detoxificador, ¿no es cierto?, de algunos componentes que son absorbidos en el tubo digestivo, entre muchas otras funciones. Ahora, en general, el hígado, su función está determinada por la sangre que recibe. Alrededor de un 3/4 del aporte sanguíneo que recibe el hígado viene de la vena porta. Y esa sangre que recibe de la vena porta no es una sangre que el hígado reciba para nutrirse, sino que es la sangre que el hígado tiene que metabolizar. Por lo tanto, esta vena porta lo que le trae es como la pega al hígado. La parte nutricia del hígado está dada por la arteria hepática propia, que solamente aporta 1/4 de todo el volumen sanguíneo que recibe esta víscera. Por lo tanto, ahí digamos, la vena porta como elemento que le da, ¿no es cierto?, el mayor aporte sanguíneo es relevante para destacar la función del hígado. Recuerden que la vena porta es una vena que se forma a partir de las venas que traen sangre desde el intestino y que por ende traen todo aquello que se absorbió a nivel de mucosa intestinal, que antes de estar disponible para la circulación sistémica, tiene que pasar por el hígado. Entonces, si nosotros vemos la organización histológica, y ahí nos están mostrando, ¿no es cierto?, ahí con ese zoom, vamos a ver que el hígado está organizado en lóbulos. Pero los lóbulos tienen una morfología particular. Son lóbulos que tridimensionalmente tienen forma hexagonal. Entonces ahí tenemos unas columnas con forma hexagonal que están formadas por células epiteliales. Las células epiteliales que forman estos lóbulos se llaman hepatocitos, que es la célula del hígado. Los hepatocitos forman verdaderas láminas o cordones de células que van a ir dándole forma u organización a este lóbulo hexagonal. Y eso lo podemos ver acá, le están cortando un segmento al lóbulo, y ahí podemos ver una serie de hepatocitos formando verdaderas láminas o cordones de células epiteliales que están dándole forma a este lóbulo hexagonal. Ahora, los hepatocitos van a estar rodeando en este lóbulo a un vaso sanguíneo que está ubicado en el centro de cada uno de estos lóbulos. Si se fijan, cada lóbulo en el centro tiene una gran vena, que en realidad desde el punto de vista de la histología es una vénula, ¿ya? Pero aún así se le suele llamar en todos los textos la vena central, ¿ya? La vena central, que va a estar en el centro, valga la redundancia, de cada uno de estos lóbulos hepáticos. Ahora, en la periferia del lóbulo, específicamente en cada uno de sus vértices, va a haber un conjunto de 3 elementos que en conjunto se les llama la triada portal. Por lo tanto, en cada vértice del lóbulo va a haber una triada portal. Y esa triada está formada por una arteriola, que es una ramificación de la arteria hepática propia. Es decir, la arteria hepática propia, que le trae sangre nutricia al hígado, se va a ramificar dentro del hígado hasta llegar a formar estas pequeñas arteriolas que se ubican en cada uno de los vértices de cada lóbulo hepático. Además, va a haber una pequeña vénula, que es una rama o una ramificación de la vena porta. Es decir, la vena porta, cuando llega al hígado, se va a ramificar hasta llegar a estas pequeñas vénulas que se van a ubicar en cada uno de los vértices del lóbulo hepático. Y aparte de haber una rama de la arteria hepática propia y de la vena porta, va a haber un pequeño conducto que se denomina conducto biliar. El conducto biliar va a ir recibiendo la bilis que van a producir los hepatocitos. Una bilis que, dentro de las funciones más importantes que cumple, va a participar en la emulsión de las grasas a nivel del intestino para prepararlas para su absorción. Entonces, en cada vértice de cada lóbulo voy a encontrar esas 3 cositas. Ya voy a encontrar una arteriola, una vénula y un conducto biliar. Ahora, entre medio de los hepatocitos se forman capilares. Y esos capilares son importantes porque conectan la sangre que llega a las arteriolas y vénulas que se encuentran en el vértice con la vénula central, de tal manera que toda la sangre que llega al hígado
ya sea nutricia o la sangre de la vena porta, de alguna manera van a pasar por estos capilares para llegar finalmente a la vena central. Ahora, esos capilares se denominan sinusoides, porque son capilares de tipo sinusoidal. Como estamos en el hígado, les vamos a llamar sinusoides hepáticos. Entonces, los vasos sanguíneos que están en el vértice, los vasos sanguíneos de la tríada portal en el fondo, se van a comunicar con la vena central a través de estos capilares sinusoidales o sinusoides hepáticos que están entre los hepatocitos. Entre los hepatocitos. De tal manera que, por ejemplo, toda la sangre que venía por la vena porta va a llegar por estas ramificaciones que están en los vértices y luego va a pasar por los sinusoides. Y ahí en los sinusoides, esa sangre, ¿no es cierto?, queda disponible para los hepatocitos, para que los hepatocitos puedan metabolizar todos los nutrientes y detoxificar cualquier fármaco o droga que venga, ¿no es cierto?, o que haya sido absorbido a nivel intestinal. Y luego de pasar por los hepatocitos, la sangre es recogida por estas venas centrales y finalmente todas las venas centrales de todos los lóbulos se van a terminar reuniendo entre sí para formar las venas hepáticas, que son las venas que salen del hígado y que le entregan la sangre a la vena cava inferior para que ya quede disponible para la circulación sistémica. Yo no esperaría entonces en un corte histológico de hígado ver esto. Ok, no son hexágonos perfectos, pero se entiende, ¿no? Que cada uno de esos polígonos en el fondo va a ser un lóbulo hepático. Lo mismo acá estamos viendo un lóbulo hepático, podemos ver que en el centro tiene un lumen, esa es la vena central. Yo no esperaría ver en la periferia los elementos de la tríada portal, en distintos puntos de la periferia del lóbulo. Ahora, esta división lobular súper notable, donde se puede distinguir súper bien un lóbulo de otro, esto es factible habitualmente en el hígado de un cerdo. ¿Ya? Si nosotros viéramos el hígado de un cerdo, podríamos ver esta división así lobular súper bien. En el ser humano, en cambio, estos como tabiques, que también hay tabiques, si se fijan, de tejido conectivo, que separan un lóbulo de otro, no son muy notables, de tal manera que en el humano el hígado se ve más bien así. Entonces uno dice, chuta, ahí está el lóbulo. Sí, ahí está el lóbulo. Esa es la vena central y uno tiene que tener la imaginación suficiente para ver que aquí más o menos es como un lóbulo. ¿Ya? Para que no se sorprendan cuando vean el hígado así, uy, porque es pésimo. Sí, en realidad sí. Entonces la manera de poder, al no tener esta división tan marcada entre un lóbulo y otro, a menos que los hígados que tengan acá sean de cerdo, no me acuerdo. Si son de cerdo, van a ver los lóbulos así súper notablemente. Pero si son humanos, ustedes van a tener que ubicar aquellos lúmenes que sean más grandes para establecer que se tratan de venas centrales y luego alrededor, fíjense, se nota que hay unos lúmenes más pequeños. Entonces, en esas zonas es donde yo voy a poder buscar los elementos de la tríada portal y voy a poder ir definiendo más o menos, así como si estuviese uniendo los puntitos, ¿no es cierto?, en un juego de niños, voy a poder ir definiendo más o menos los límites de este lóbulo hepático. ¿Ya? Entonces hay que tener ojito con eso. Entonces, bueno, este es lo ideal. Ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que cada lóbulo está separado el uno del otro por delgados tramos de tejido conectivo, que obviamente son poco visibles en la realidad. Se puede ver en algunas partes un poquito más de tejido conectivo, pero no es suficiente como para delimitar perfectamente el lóbulo, aunque este igual se ve bastante bien. Se entiende que acá hay una vena central y uno puede delimitar más o menos la forma del lóbulo. Viendo en la periferia algo de tejido conectivo, que es donde uno debería buscar los elementos de la tríada portal. Si se fijan dentro del lóbulo, se ven cordones de epitelio, que parecieran estar ramificados o conectados. Todas esas células epiteliales son hepatocitos. Y todos los espacios que hay entre ellos corresponden a sinusoides hepáticos. Entonces en el lóbulo yo puedo ver los cordones de hepatocitos y todos esos espacios que hay entre medio de ellos serían los sinusoides hepáticos, que van a estar comunicando los vasos sanguíneos de las tríadas portales con la vena central del lóbulo. Ahí estaría la vena central. Entonces ahí estamos viendo la misma imagen del lóbulo hepático, que estaba, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior,
pero ahora nos vamos a centrar en los hepatocitos. Entonces ahí se pueden ver estos cordones de células o cordones de hepatocitos. El hepatocito es una célula poligonal, no tiene una forma definida, pero tiene lados rectos, ya como si fuera un polígono. Tiene una tinción bien acidophila, se tiñe bien rosado el citoplasma, bien intenso, y en algunos casos pueden haber incluso hepatocitos que tengan más de un núcleo. Suelen tener uno, pero no es raro ver algún hepatocito que tenga dos núcleos. Y entre medio de ellos se ven estos capilares. De hecho, se ven las paredes del capilar. Estos serían los sinusoides hepáticos. Sinusoides hepáticos. Y entre medio de los hepatocitos y de los sinusoides hepáticos se puede ver un pequeño espacio. Ese espacio se denomina espacio perisinusoidal. Perisinusoidal. Lo vamos a describir enseguida. Ahora, el espacio perisinusoidal, acá lo puedo ilustrar en esta foto. Normalmente no es muy notable. ¿Ya? No se ve tan bien. Esta foto es muy buena, o quizá es por la especie de donde fue obtenida, porque en general se ve más bien así. Ahí tenemos una vena central, tenemos los cordones de hepatocitos, bien acidófilos, bien rosados, y asumimos que entre medio todo esto es sinusoide hepático. Sin embargo, a diferencia de la imagen de acá no se alcanza a distinguir muy bien la pared del sinusoide. Y por lo tanto, el espacio perisinusoidal acá no es muy fácil de identificar. Y esto se acerca un poquito más a como uno lo vería en el microscopio. No se ve tan bien así la pared del sinusoide y el espacio que hay entre ellos y el hepatocito. No, normalmente eso no se ve muy bien. Esto se parece un poquito más a lo que uno vería. Entonces uno asume que está el sinusoide, pero sería difícil poder ver el espacio perisinusoidal. Ahí tenemos la vena central, ahí tenemos muchos hepatocitos alrededor, y aquí los sinusoides se ven poco. Ahí hay pequeños espacios sinusoidales. Acá se ve sí un sinusoide llegando a la vena central. Ahí se ve la vena central que va a venir recibiendo la sangre desde los sinusoides hepáticos. Entonces ahí tenemos la vena central, ahí tenemos el endotelio de la vena central. Ahí se ven algunas células endoteliales y varios hepatocitos separados por sinusoides. Ahí se ve otro sinusoide hepático. Ahí también sinusoide hepático. Y esto sería una triada portal. Esto es lo que vamos a ver en la periferia del lóbulo hepático. Deberíamos ver alrededor de entre 5 a 6 triadas portales alrededor del lóbulo. Y ahí vamos a poder apreciar 3 elementos. Uno de ellos es una vénula. La vénula suele ser la que tiene calibre más grande, o la que tiene un lúmer de mayor tamaño. Y además tiene una pared muy delgada. Recuerden que las vénulas tienen prácticamente solo endotelio en su pared, solamente epitelio simple plano. Entonces la vénula suele ser de la triada portal, suele ser de gran calibre comparado con los otros elementos que hay en ella y tener una pared súper delgada. En cambio la arteriola, que se encuentra en la triada portal, corresponde a una arteriola, es decir, comparado con una vénula, tiene un calibre mucho más pequeño, pero su pared es más gruesa, ¿ya? Pero suele ser bastante pequeñita la arteriola. Y por otro lado tenemos el conducto biliar. El conducto biliar corresponde a una estructura que tiene forma de conducto y su epitelio es simple cúbico, o incluso, como se puede ver acá, a veces puede adoptar una morfología simple cilíndrica, aunque por lo menos en el ser humano se describe como simple cúbico, ¿ya? En general. Entonces este es el elemento más fácil de identificar, porque al tener epitelio simple cúbico o cilíndrico, hace un contraste inmediato con los vasos sanguíneos, que no tienen ese tipo de epitelio. Y después entre los dos vasos sanguíneos, el más grande y con la pared más delgada sería la vénula, y la otra sería la arteriola. Lo mismo podemos ver acá, fíjense, ese sería conducto biliar, y un epitelio bastante grueso, en este caso cilíndrico, y luego nos queda este elemento y nos queda este elemento. ¿Cuál sería este? ¿La vénula o la arteriola? Vénula. Vénula. Ya tenemos la arteriola, en general, ya distinguiendo el conducto biliar y luego teniendo los otros dos, no es tan complicado descartar o distinguirlos. Eso es lo que esperaríamos ver en una triada portal. Los hepatocitos ya fueron descritos. Acá en el esquema se nota mucho mejor la morfología como se suele describir. Células poligonales con ninguna forma definida, que forman estos cordones
cordones que son anastomosados o entrelazados, células que tienen un citoplasma bien acidófilo, son bien rosaditas, y entre medio de ellas están los sinusoides hepáticos. Y a veces se puede o no distinguir este espacio perisinusoidal, pero lo más común es que no se logre distinguir. Ahora, aparte del hepatocito, vamos a tener la célula estrellada o perisinusoidal, que sería, ¿no es cierto?, en el esquema de acá, que estaría representado por esta. La célula estrellada o perisinusoidal está ubicada en el espacio perisinusoidal, por lo tanto, a priori, es difícil de identificar, porque ese espacio, como ya les mencioné, es difícil de poder delimitar o de poder establecer en la mayoría de los preparados. A esta célula perisinusoidal también se le llama célula de Ito, que la podrían ver así en algún apunte, en algún texto. En general, esta célula se encarga de almacenar vitamina A y de almacenar lípidos. ¿Ya? En general, por la vitamina A, suele adquirir los gránulos que tienen su citoplasma una tinción más oscura, pero insisto, esta célula probablemente no la van a ver en el laboratorio, la célula perisinusoidal. La que sí van a ver bastante es el macrófago estrellado, ya que también es conocido como célula de Kupfer en varios textos o referencias de histología. El macrófago estrellado es una célula que suele estar ubicada dentro del sinusoide, no en el espacio perisinusoidal, sino que literalmente dentro del capilar, dentro del sinusoide hepático. Tiene forma irregular, no tiene una forma definida, ya que es una célula que tiene diferentes prolongaciones en cualquier dirección y no va a tener una forma específica, ya es una célula bien desordenada. Y su núcleo suele ser ovalado y alargado, ya como lo muestra un poquito acá el dibujo. El macrófago, como cualquier macrófago, hace fagocitosis, así que es una célula defensiva. Y vamos a ver cómo ubicarlo. Ahí lo dibujaron de color amarillo. Ahí se nota que es una célula bien irregular, no tiene una forma muy definida, y está ubicada precisamente dentro del sinusoide hepático. Ahí podemos ver el flujo de sangre, lo que yo les describía adelante, la sangre que llega por la vena porta a estas vénulas que están en la tríada portal, y las que llega a través de la arteria hepática propia a estas arteriolas. Esa sangre fluye en dirección hacia el centro, hacia la vena central, pasando entre medio de los hepatocitos. Ahora, los hepatocitos van a producir bilis, y esa bilis, que es una secreción exocrina del hígado, va a viajar hacia los conductos biliares que están en la tríada portal. De hecho, entre medio de los hepatocitos se forman pequeños canales que se denominan canalículos, y a través de esos canalículos que hay entre medio de los hepatocitos, la bilis va fluyendo hacia los conductos biliares. Acá no están representados los canalículos, si los vamos a ver en otras fotografías, como acá. Ahí tenemos un hepatocito. Acá a cada lado tiene otro hepatocito, que no está dibujado completamente obviamente, pero tenemos un hepatocito a cada lado, y entre ellos se forman estos pequeños canalículos hacia donde van depositando la bilis. Y esos canalículos finalmente tienen conexión con los conductos biliares que están en cada una de las tríadas portales. Ahí arriba se ve un sinusoide, ahí están dibujando un macrófago estrellado o célula de Kupfer, ahí arriba, ya para mostrar nuevamente su ubicación. Y la célula perisinusoidal estaría aquí. Este es el espacio perisinusoidal, que es un espacio muy pequeñito, ¿ya? Difícil de ver en la mayoría de los preparados. Acá tenemos, ¿no es cierto?, con harto aumento los cordones de hepatocitos, harto hepatocito, y entre medio hay sinusoides. Y acá se ven de un color bien intenso los macrófagos estrellados, células bien irregulares ubicadas dentro del sinusoide. Y ahí están con una tinción en particular, se ven muy bien. Por acá, con otra tinción, ahí tenemos cordones de hepatocitos. Ahí se puede ver la forma poligonal que tienen estos hepatocitos. Ahí hay uno que tiene dos núcleos. Y entre medio de los hepatocitos, los sinusoides. Y dentro del sinusoide, los que están con KC son macrófagos estrellados. Ese es bien representativo. Ahí se puede ver lo irregular que tiene la célula y un núcleo también un poco alargado, ovalado. Ese también. Ahí tenemos un par, de hecho, bien juntitos. Y acá tenemos otros, ubicados dentro del sinusoide. Y entre medio de los hepatocitos se pueden ver pequeños canalículos. Ahí están marcados con BC, se llaman canalículos biliares. Ahí se pueden ver. Ya para esto se requiere muy buena microscopía, harto poder de aumento. Esos canalículos tampoco son visibles en la microscopía óptica, pero los sinusoides sí, y los macrófagos estrellados también.
Eso sí se pueden identificar. Acá tenemos una imagen un poquito más similar a la realidad. En muchos preparados de hígado, los hepatocitos a veces se fragmentan y su citoplasma se ve con mucho menos cantidad de granitos, se ven medios blancos. Ya puede que sea el caso de los que tienen acá, o puede que no, no lo recuerdo. Pero ahí se pueden ver estos cordones de hepatocitos y entre medio estos espacios que serían los sinusoides. Y dentro del sinusoide se pueden ver, ahí hay uno, macrófago estrellado, ahí hay otro, macrófago estrellado, ahí tenemos otro macrófago estrellado, ahí hay un par, ya estarían ubicados dentro de estos sinusoides. ¿Sí? ¿Podría ser una sola de estas que tiene como una bolsa, una adiposita grande y que está dentro? ¿Cuál? ¿Esto de acá? Puede ser, ¿eh? No lo descarto, porque de hecho parece ser que este límite que se ve aquí es la pared del capilar. Por lo tanto, por ubicación, sí puede ser. Sí puede ser. Si alguien pide algo así, ahí le tomamos una fotito, porque como les digo, hay que darle con harto trabajo y hay que tenerlo sí o sí a 100 por para poder llegar a ver algo así. Con 40 se va a ver muy de lejos, así que hay que aplicar 40 tanto para ver los macrófagos estrellados como para ver si es que pillan algo que puede ser como una célula de hígado. Eso respecto a hígado. Con respecto a glándula suprarrenal, vamos bien. La glándula suprarrenal es una glándula endocrina que está ubicado en el polo superior de cada riñón. Cada riñón en su polo superior se relaciona con una glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a producir varias hormonas y va a tener diferentes regiones o áreas dentro de su estructura dedicadas a la producción de cierto tipo de hormona. En términos generales, como toda glándula, la glándula suprarrenal en su periferia tiene una cápsula primero de tejido conectivo, pero luego en su organización interna no tiene una organización lobular, no es una glándula exocrina, es endocrina. Por lo tanto, internamente va a tener otro tipo de organización, va a tener una corteza en la periferia, la corteza suprarrenal, y va a tener una médula en el centro, la médula suprarrenal. La corteza, como lo estamos viendo acá, a su vez se puede dividir en diferentes zonas, las cuales se diferencian por la organización de sus células, se diferencian por la tinción y se diferencian por el tipo de hormona que producen. De superficial a profundo, yo tengo primero la zona glomerular o glomerulosa, que está justo por debajo de la cápsula, que está representada acá en la periferia. Luego voy a tener una zona llamada fascicular o fasciculada, que corresponde a la que ocupa mayor espesor o mayor grosor en la corteza, y luego tengo una zona llamada zona reticular. Luego de estas tres zonas de la corteza viene la médula, que estaría en la parte central de la glándula. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, en la imagen histológica, la misma correspondencia. Y ahí se puede ver que incluso ya por la tinción se pueden ir distinguiendo las distintas zonas de la corteza y la médula que está ubicada en el centro. Ahora, en cada zona de la corteza, así como en la médula, hay células epiteliales, ya sea formando nidos o formando cordones. Y entre medio de esas células epiteliales, de esos cordones o nidos, va a haber capilares. Capilares que son, como para cualquier glándula endocrina, de tipo fenestrado. Entonces acá tenemos arriba una glándula suprarrenal en general. Es una glándula que tiene una forma bastante irregular. Acá le están haciendo un aumento a una de sus porciones, a un segmento en particular. Y ahí se puede ver en toda la periferia cómo está organizada la corteza y en el centro, donde estaría ubicada la médula suprarrenal. Y si nosotros lo vemos con un mayor aumento, enfocándonos en una parte periférica de esta porción de la glándula, ahí vamos a poder visualizar primero arriba la cápsula de tejido conectivo denso. Luego podemos ver una zona con una tinción algo más marcada, que corresponde a la zona glomerular o glomerulosa. La parte que tiene mayor extensión y que tiene una tinción más pálida en la zona fascicular o fasciculada, donde las células empiezan a formar cordones entrelazados como si fuera una red. Esta es la zona reticular. Y finalmente tenemos la médula suprarrenal. Entonces ya podemos ver que incluso por el tipo de tinción y un poco por la organización, sobre todo en la parte reticular,
Ahí se pueden ir distinguiendo las tres zonas. Entonces acá tenemos dos fotos distintas. Acá hay una foto más superficial para ver la cápsula, ver la zona glomerular o glomerulosa y ver parte de la zona fascicular. Y en esta foto de acá estamos viendo fascicular también y también la zona reticular. Ya esta imagen iba como una encima de la otra, pero las puse así una al lado de la otra para verlas más grandes, ya para que se note mejor. Entonces, la zona glomerular o glomerulosa es una zona donde estas células epiteliales forman nidos, y son nidos que tienden a ser relativamente redondeados, se supone. Aquí uno tendría que ser bien imaginativo para, ok, ahí hay como un nido, ¿no? Ahí también hay otra agrupación. La gracia es que no son cordones alargados, que va a ser lo que los diferencia del resto de las zonas, sino que tienden a ser como grupos de células. No necesariamente con esa forma redonda perfecta, pero tienden a formar agrupaciones más densas, ¿ya? Por eso se le llama glomerular, porque habitualmente un glomérulo celular es una agrupación redondeada de células. Entonces tienden a tomar esa morfología, aunque no es tan definida o no son tan redonditos en realidad. Pero sí es una agrupación como un montón de células epiteliales, a diferencia de las zonas que vamos a ver después, donde estas células forman cordones largos, que es lo que hace que sea un poco, ¿no es cierto?, distinto. Esto es la cápsula. Derecha, perdón. Esto es fasciculada. Es la continuación de acá. Aquí partimos en fasciculada, y acá sigue en fasciculada hasta llegar a reticular. Si esta imagen es como, debería ir una encima de la otra, pero las puse al lado para poder verlas más grandes, si no se va a ver muy chiquitito. Luego de esa zona glomerular o glomerulosa, la función. Esta zona produce mineralcorticoides, y dentro de los mineralcorticoides, el que se produce particularmente acá es la aldosterona, ya que es una hormona que actúa a nivel del riñón para regular la reabsorción del sodio, ya durante la formación de orina. Y esa hormona es producida aquí, en la zona glomerular o glomerulosa. Luego viene la zona fasciculada. La zona fasciculada es la que tiene mayor extensión en la corteza, es la más grande. Está formada por cordones de células epiteliales, cordones que en los cortes parecieran tener una disposición vertical. Entonces ahí tenemos un cordón de células, otro cordón de células. Hay diferentes cordones de células epiteliales, también se puede ir viendo acá. Esos cordones de células epiteliales se caracterizan porque sus células almacenan en su interior vesículas con lípidos, ya que los lípidos son parte importante de los precursores que conforman estas hormonas que se producen acá. Eso hace que estas células se parezcan un poco a adipocitos multiloculares, es decir, tienen en su citoplasma múltiples vesículas que no se tiñen, podríamos decir como pelotitas blancas en el citoplasma. Si lo vemos más de cerca, tienen este aspecto. Estos serían células epiteliales de la zona fasciculada. Ahí están formando algunos cordones y podemos ver que tienen estas vesículas lipídicas en su citoplasma que no suelen dar tinción. Debido a este aspecto que tienen en la histología, a estas células de la zona fasciculada se les llama espongiocitos. Espongiocitos. Porque se supone que eso es como una esponja, pero bueno, ese es el nombre que les pusieron. Y los espongiocitos se caracterizan de la zona fasciculada, se caracterizan por producir hormonas de la familia de los glucocorticoides, particularmente cortisol. Esta es la zona de la corteza suprarrenal que produce cortisol. Y en la zona reticular, las células epiteliales comienzan a formar cordones anastomosados o entrelazados entre sí, de tal manera que adopta el aspecto como si fuera una red. Y de hecho existen más espacios de separación, que en realidad son capilares, entre los cordones de células epiteliales. Entonces eso hace que parezca que las células están más separadas entre sí, con estos capilares que están bien dilatados entre medio de ellas. Eso sería zona reticular. Y de hecho al verlo de lejitos se nota un poco eso, que hay muchos más espacios entre los cordones de células epiteliales en esta zona. Además aquí ya no hay espongiocito, o no habría mucho, por lo tanto es una zona que se suele ver más teñida, comparado con la zona fasciculada,
que debido al aspecto de los espongiocitos, siempre se suele ver un poco más pálida, ¿ya? Como se ve acá en la fotografía. La zona reticular produce andrógenos, ya que son precursores de hormonas sexuales esteroideas. El principal andrógeno que se produce aquí es uno que se llama androstenediona, que es un precursor tanto de testosterona como de estrógenos. Ya dependiendo de la hormona que lo reciba, lo va a convertir en testosterona o en estrógenos, según sea el caso. Según sea el caso. No lo puedo escribir. Que el principal andrógeno que se produce acá, en la zona reticular de la corteza, es la androstenediona. Es un precursor tanto de estrógenos como de testosterona. Dependiendo del organismo que la convierta, de la gónada que esté presente en varios retículos, ese precursor se va a transformar en la una o en la otra. Y con respecto a la médula, que la habíamos mostrado acá ya al principio, en la parte más profunda que está acá en la parte inferior de la foto, en la médula en general, nosotros encontramos un único tipo de célula, que es la célula cromafín. Ya recibe ese nombre porque con cierto tipo de tinción suele generar una reacción llamada reacción cromafín, que es donde las células adquieren una tonalidad un poco parda o marrón. No es lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio, nosotros las vamos a ver teñidas con hematoxilina y eosina, y en general estas células cromafines de la médula son células, son neuronas modificadas, neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo, pero que están modificadas para producir neurohormonas, es decir, moléculas que van a ser liberadas a la sangre en lugar de actuar como un neurotransmisor. Como son neuronas modificadas, suelen ser células grandes, que tienen un núcleo grande ovalado, y un citoplasma que puede variar la tinción, como se ve acá. Ahí tenemos células grandes de alto citoplasma, y el citoplasma puede variar de un aspecto granulado más intenso, con un color más basófilo o acidófilo, hasta un aspecto granulado más pálido, con menor tinción. El núcleo, muy similar al de las neuronas, un núcleo ovalado grande con un nucleolo bien marcado en el centro. Estas células cromafines que están en la médula suprarrenal suelen formar algunos nidos o algunos cordones anastomosados, y entre medio de ellas hay capilares fenestrados que están bien dilatados. Todos esos son capilares que están entre medio de estos nidos de células cromafines. Las células cromafines producen adrenalina, y cuando son estimuladas por el sistema nervioso autónomo o por otras situaciones del organismo, pueden liberar esa adrenalina directamente al torrente sanguíneo. Y eso con respecto a la glándula suprarrenal. Nos queda el vaso. Ya, el vaso es un órgano linfático secundario. Eso quiere decir que su principal función es desarrollar respuestas inmunitarias contra antígenos específicos. En particular, el vaso reacciona contra antígenos o microorganismos que se encuentren en la sangre. A diferencia de los nodos linfáticos, que reaccionan a elementos que se encuentran en la linfa, acá, ¿no es cierto?, el vaso se encarga de actuar como un verdadero filtro sanguíneo para que cualquier elemento ajeno al organismo o antígeno que esté presente en la sangre o que logre llegar a la sangre sea detectado a nivel del vaso y se pueda desarrollar una respuesta inmunitaria más específica contra ese elemento. Ahora, el vaso es una víscera, está ubicado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, se encuentra muy relacionado con el riñón izquierdo, con el páncreas y el estómago, como lo han visto ya o como lo van a ver con detalle en anatomía de abdomen. Ya tuvieron anatomía de esto, ¿no? Sí. O sea, el vaso existe, pero no han visto todavía abdomen como región anatómica, eso lo van a ver perfecto. Ahí lo van a ver más que nada desde el punto de vista de sus relaciones y todo eso, pero ya seguro le han nombrado que el vaso existe. ¿Ya? Entonces, con eso ya es suficiente para que veamos la histología. De ahí el profe Coronado le hablará más de sus relaciones anatómicas y de su ubicación. Ahora, desde el punto de vista de la histología, el vaso en su superficie externa va a tener una membrana serosa, va a tener peritoneo cubriéndolo en su superficie. Y las membranas serosas tenían una organización histológica en particular, que era un epitelio simple plano, que se denominaba mesotelio. Y bajo ese mesotelio había una capa delgada de tejido conectivo laxo. Así son todas las membranas serosas, la pleura, el peritoneo, el pericardio,
todas tienen la misma configuración histológica. Y debajito de la membrana serosa va a haber una delgada cápsula de tejido conectivo denso, que aquí está representada como en color blanco. Entonces por fuera, membrana serosa, y luego viene una capita de tejido conectivo denso que forma la cápsula de tejido conectivo. Y luego, internamente el vaso está dividido en dos partes, la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca está representada por pequeños nódulos de linfocitos o nódulos linfoides, que se pueden visualizar acá en el esquema y que en la histología también se pueden identificar. Todas las zonas donde hay nódulos linfoides, que suelen ser bien basófilos, corresponden a pulpa blanca. Y todo el resto, todo lo que hay entre medio, sería la pulpa roja del vaso. La pulpa roja. La pulpa blanca es la que actúa específicamente como órgano linfático secundario. Es ahí donde los elementos extraños que puedan estar en la sangre, antígenos o microorganismos, van a ser detectados por los linfocitos en estos nódulos linfáticos de la pulpa blanca. Mientras que la pulpa roja funciona como un filtro de la sangre, es decir, normalmente elementos de la sangre que han cumplido su ciclo de vida útil, eritrocitos o algunas células del sistema inmunitario que ya han cumplido su ciclo de vida, normalmente son fagocitados y destruidos en el vaso, específicamente en la pulpa roja. En la pulpa roja también es un repositorio de ciertas células del sistema inmune. Alrededor de un cuarto de todos los linfocitos del cuerpo está en el vaso, precisamente para cumplir esa vigilancia. Y alrededor de un tercio de las plaquetas también está almacenado en el vaso. El vaso almacena un gran volumen de sangre, de tal manera que ante situaciones extremas, donde el volumen sanguíneo se ve reducido, ante una deshidratación u otro tipo de situación extrema, el vaso suele liberar un gran volumen de sangre buscando compensar esos problemas fisiológicos que pueden tener relación con la pérdida de sangre. En la histología, la pulpa blanca y roja se organizan más o menos así. De partida, el vaso tiene que recibir sangre, y ahí el vaso recibe sangre por medio de una arteria esplénica. La arteria esplénica dentro del vaso se ramifica, ¿cierto?, constantemente, hasta formar pequeñas arterias llamadas arterias trabeculares. Las arterias trabeculares se ubican dentro de unos tabiques de tejido conectivo que hay dentro del vaso, a los que se les llama trabéculas. Pero en estricto rigor son tabiques de tejido conectivo, como los muchos tabiques que hemos visto en diferentes estructuras que se dividen en lóbulos. Y esos tabiques de tejido conectivo o trabéculas contienen en su interior estas arterias trabeculares, que son ramas de la arteria esplénica. Entonces acá habría una trabécula, que sería un tabique de tejido conectivo, y en su interior hay una arteria trabecular, una de las múltiples ramas que da la arteria esplénica. Esas arterias trabeculares van a ir dando ramas que se incorporan a la pulpa blanca del vaso, que reciben el nombre de arteriolas centrales. Entonces de la arteria trabecular se van desprendiendo arteriolas centrales. Las arteriolas centrales van a pasar por los nódulos linfoides o linfáticos que forman parte de la pulpa blanca. Entonces vamos a ver que esta arteriola central está rodeada por un nódulo linfoide o nódulo linfático. Ahora, la arteriola central, al pasar por este nódulo, va a estar totalmente rodeada por linfocitos, de tal manera que alrededor de la arteriola central se forma un collar linfocitario, es decir, va a estar rodeada totalmente por linfocitos. A ese collar linfocitario se le suele llamar vaina linfocítica o linfocitaria periarteriolar. Entonces vamos a ver que todas estas arteriolas centrales están rodeadas por esta vaina de linfocitos, que está representada en color morado ahí en el esquema. Y luego alrededor va a estar el nódulo linfático, y este nódulo linfático va a tener una zona periférica a la que se le va a llamar corona, que corresponde a todo lo que está como en color morado pálido, por así decirlo, la corona. Y en su parte central, puede estar en cualquier lado alrededor de la arteriola, vamos a tener un centro germinal. Ahora, la corona y el centro germinal son principalmente de linfocitos de tipo B.
mientras que la vaina linfocítica periarteriolar está compuesta principalmente de linfocitos tipo T. Entonces el tipo de linfocito presente en este nódulo varía de acuerdo a la ubicación. La vaina linfocitaria es de linfocitos T y todos los componentes del nódulo en sí, tanto la corona como el centro germinal, son de linfocitos B. También vamos a poder ver que de la arteriola central se desprenden algunas arteriolas que se dirigen como a la periferia, que se denominan arteriolas radiadas, y que se comunican con otra arteriola que hay en la periferia, que rodea a todo el nódulo, que se denomina arteriola marginal. Arteriola marginal o seno marginal, como sale nombrado ahí, pero es de tipo arteriolar. Eso es pulpa blanca. Entonces yo cuando vea pulpa blanca, yo lo que tengo que buscar es estas estructuras redonditas más basófilas. Ahí yo sé que hay un nódulo linfoide, y si yo lo veo de cerca, voy a poder visualizar que algo hay ahí, y si lo veo bien me voy a dar cuenta que es una arteriola. Esa sería la arteriola central, y alrededor nosotros asumimos que hay una vaina linfocítica periarteriolar, que corresponderían a una agrupación de muchos linfocitos T alrededor de la arteriola. Y ya por acá podemos ver el nódulo linfoide, que va a tener un centro germinal y una corona en todo el contorno. Estos serían los componentes de la pulpa blanca. Ahora, ver las arteriolas radiadas puede ser difícil. Ahí hay unos pequeños lúmenes de arteriola más pequeños, que podrían ser tanto arteriola radiada, aunque por la ubicación podrían ser también parte del seno marginal. Ya, pero eso es más complicado de ver. La arteriola central es más grande. Esa debería ser más fácil de identificar junto con su vaina, y luego el nódulo linfoide con su centro marginal y su corona de linfocitos B. Esos son los elementos de pulpa blanca. Entonces, en cualquier parte donde yo vea esas zonas más pequeñitas y basófilas, yo debería acercarme para poder visualizar esos elementos que acabamos de definir acá. Eso sería la pulpa blanca. Ahora, la sangre, luego de pasar por la pulpa blanca y pasar por estos nódulos linfoides, va a continuar su recorrido hacia la pulpa roja. Y eso lo hace a través de una arteriola o de varias arteriolas que salen desde la arteriola central, que se denominan arteriolas peniciladas. Estas arteriolas peniciladas van a tener dos caminos. Existe la posibilidad de que estas arteriolas peniciladas terminen en un extremo abierto, de tal manera que toda la sangre que transportan va a distribuirse libremente dentro de la pulpa roja. Es como si el vaso sanguíneo estuviera abierto y toda la sangre está llegando directamente a la pulpa roja del vaso. A ese tipo de determinación se le llama circulación abierta, cuando la arteria penicilada o arteriola penicilada directamente se abre y deposita su sangre dentro de la pulpa roja. O también tenemos que la mayoría de las arterias peniciladas se continúan con capilares. Y los capilares con los cuales se continúan son capilares de tipo sinusoidal, y por lo tanto se les llama sinusoides esplénicos. Entonces, a este tipo de continuación de la arteriola penicilada se le llama circulación cerrada, porque la sangre nunca sale de los vasos sanguíneos, sino que se continúa con capilares de tipo sinusoidal o sinusoides esplénicos. Y desde ahí la sangre va a pasar a las venas del vaso para que tenga su retorno venoso. Ese es el recorrido que hace la sangre, pasando por la pulpa blanca, luego pasando por la pulpa roja y luego para el retorno venoso. Ahora, en general, las arteriolas peniciladas se relacionan mucho con macrófagos. Suele haber, así como la arteriola central tenía una vaina de linfocitos, las arteriolas peniciladas suelen tener a su alrededor varias agrupaciones de macrófagos, principalmente. Y luego, a nivel de los capilares sinusoidales o sinusoides esplénicos, suelen agruparse varios cordones o grupos de células entre medio de los sinusoides, que forman los llamados cordones esplénicos o cordones de Billroth, que estarían ubicados entre medio de los sinusoides del vaso, sinusoides esplénicos. Esos cordones esplénicos o de Billroth
están formados por tejido reticular, y además de tener tejido reticular, tienen también macrófagos, pero también tienen células como linfocitos y plasmocitos. Ahora, ¿cómo se ve esta cuestión en la histología? Se ve así. Todo lo que hay alrededor es pulpa roja. Todo lo que no sea pulpa blanca es pulpa roja. Ahora, así con poco aumento, no se ven muchos detalles. Ya se ve todo más rojo porque precisamente en la pulpa roja es donde hay mucha sangre. Piensen que hay circulación abierta. Hay literal sangre fluyendo dentro de la pulpa roja del vaso. Esto es la pulpa blanca igual. Bueno, más adelante, pero bueno, para que lo rotulen por ahí, está la arteriola central, ahí estaría la vaina linfocítica periarteriolar, y ahí tenemos el nódulo linfoide con su corona y su centro germinal. Ya, eso tenía relación con lo anterior, pero me lo había saltado. Y alrededor pulpa roja, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces la pulpa roja se ve bien desordenada con poco aumento. Si veo una zona de pulpa de circulación abierta, es peor todavía, porque aquí no hay nada que describir, de hecho. En la circulación abierta yo voy a ver sangre, células de sangre en general, las que ustedes ya conocen, eritrocitos, diferentes tipos de monocitos, granulocitos y agranulocitos. Y además van a haber algunos macrófagos que podrían estar presentes acá. No obstante, en circulación abierta, aquí no vamos a pedir que identifique nada, porque es sangre. Es difícil, por ejemplo, identificar un macrófago, que sería algo distinto a la sangre para mostrar, que no tan difícil. Hay un par de macrófagos. En general, las células de la sangre, si se acuerdan, los granulocitos casi todos tienen núcleos segmentados o divididos en lóbulos. Los linfocitos tienen todos núcleo redondo. Los monocitos tenían núcleo en forma de riñón. Y los macrófagos tienen núcleos ovalados y alargados. Entonces, pese a que es complicado, uno igual puede ir pillando por ahí entre medio macrófagos. No obstante, en circulación abierta, en general no vamos a hacer identificación más allá de saber que esto es circulación abierta de la pulpa roja. Me interesa más la circulación cerrada, que ustedes puedan identificar los sinusoides esplénicos. Y como los sinusoides son capilares, son espacios bien delimitados. ¿Ya? Es decir, yo tengo la sangre, pero contenida dentro de una membrana endotelial. Ahí se pueden ver algunas células endoteliales que están formando la pared de este sinusoide esplénico. Acá igual hay otro sinusoide, ahí se puede ver que tiene una pared de células endoteliales que está limitando esta sangre a un capilar sinusoidal. Ahí también se ve el lumen de otro capilar, ahí se ve otro lumen. Ya, la parte de circulación cerrada es un poco más ordenada. Entonces es una parte donde me interesa más que puedan ver para hacer la identificación de estos sinusoides. Y entre medio de los sinusoides, todo este tejido que queda entre medio es lo que vamos a denominar cordón esplénico o cordón de Billroth. No es un cordón bien definido, sino que todo aquello que quede entre los sinusoides es cordón esplénico. Es cordón esplénico. Y en el cordón esplénico vamos a tener tejido reticular. Entonces acá se están tiñendo las fibras reticulares del vaso. Recuerden que se teñían con sales de plata de un color negro bien marcado para ilustrar acá la organización reticular. Si logran ver una célula similar a fibroblasto, eso sería una célula reticular, aunque los principales componentes del cordón esplénico son macrófagos, con ese núcleo ovalado alargado. También va a haber linfocitos, va a haber diferentes linfocitos, no, eso está dentro del sinusoide, bien redonditos, y pueden haber también células plasmáticas o plasmocitos, ya dentro de este cordón esplénico. Ahí uno tiene que empezar a buscar para pillar, ¿no es cierto?, estas diferentes células, macrófagos, para pillar linfocitos, núcleo bien redondito, y para pillar por ahí algún plasmocito, ya ahí hay que hacer el ejercicio. Pero esos son los principales componentes que hay dentro de este cordón: macrófagos, linfocitos, plasmocitos. Podría haber alguna otra célula inmunitaria, algún granulocito o algo así, pero esos son los tres principales que más se pueden encontrar dentro del cordón. Entonces ahí, por ejemplo, pulpa blanca, pulpa roja. Acá parece haber más desorden, parece haber circulación más abierta, habría que verlo de cerca, pero se nota que hay harta sangre acumulada acá. Y acá se ve todo un poco más contenido y se ven lúmenes. Entonces probablemente aquí hay sinusoides hepáticos, aquí debe haber circulación cerrada.
Y en la pulpa blanca, saber reconocer siempre la arteriola, al parecer anda por ahí, habría que verlo más de cerca, y el nódulo linfoide con su centro germinal y su corona de linfocitos B. Ahí está la arteriola central, y alrededor la vaina de linfocitos T que hay alrededor de ella. Acá el nódulo no está bien definido, no se nota mucho el centro germinal, ya, pero sí podemos definir todo lo otro como corona. Alrededor se ve pulpa roja de circulación cerrada, se ven los lúmenes de los sinusoides, así que todo lo que hay entre medio de ellos sería cordón esplénico. Si lo vemos de cerca, ahí se notan mejor los sinusoides, ahí está su pared de endotelio bien definida, y por lo tanto todo lo que hay entre medio de los sinusoides, todo esto sería un cordón esplénico. Ahí se ve un plasmocito, ¿no es cierto? Ahí se ve algunos macrófagos, núcleo alargado, más irregular, y por ahí debería haber también algún linfocito, o algunos linfocitos con ese núcleo más redondito, más típico del linfocito. Se ve ahí también, dentro del cordón esplénico. Sí, tal vez. Bueno. Bastante de circulación abierta, parece haber algún volumen acá, pero no está muy definido. Y se nota la sangre toda dispersa, no está bien contenida dentro de un sinusoide bien definido como se ve acá en la circulación, que es más cerrada, para contrastar ahí. Y con eso terminamos ya la clase de hoy. No son muestras complicadas de histología, no recuerdo si tenemos de todo acá. Ahí vamos a ver qué tenemos.